La reaparición. Atención. Si crees que el pasado siempre vuelve para cobrar lo que le debes, esta historia es para ti. 7 años después, una traición se convierte en un regreso triunfal. Prepárense. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte el final de este drama. En una calle de Barcelona, un hombre poderoso se quedó mirando una ciudad que se extendía bajo él. En su oficina, forrada de estantes de caoba pulida y grandes ventanales, Adrián Blanco se sentó en su silla de cuero. La ciudad se extendía debajo de él, viva con movimiento, pero distante, como si perteneciera a otro mundo. Su escritorio estaba abarrotado de papeles que no tenía intención de leer, contratos que delegaría a sus abogados e invitaciones para el baile benéfico que se había convertido en una tradición más por su reputación que por su corazón. Se recostó. Su mano revolvió su cabello oscuro y dejó que sus fríos ojos azules cayeran sobre la pila de nombres frente a él. Cada invitado fue cuidadosamente elegido, cada uno significativo de alguna manera política, financiera o social. Esta noche no era sobre generosidad, era sobre dominio. La secretaria se acercó al escritorio, deslizando cuidadosamente otra carpeta. «La lista de invitados final, señor», dijo suavemente. Adrián apenas la miró al principio, su mente ya adelantada, imaginando la noche, la música, las luces, el mar interminable de caras que lo admiraban. Luego su mirada se detuvo. Su expresión cambió tan ligeramente que solo alguien que lo hubiera conocido bien podría haberlo notado. Un nombre, escrito en elegante tinta negra, lo arrastró de vuelta a un pasado que creía haber borrado. Emilia Castro. Por un momento, casi pensó que era un error. Su nombre no pertenecía allí, no entre gobernadores, inversores extranjeros y los jefes de poderosas dinastías. Sin embargo, allí estaba, discreto pero afilado como una cuchilla, cortando su cuidadosamente controlada compostura. Su mandíbula se tensó, aunque sus labios se curvaron en lo que podría haber pasado por una sonrisa para un ojo no entrenado. «Envíala», dijo después de una larga pausa. Su voz era casual, casi divertida, pero en lo profundo de su interior algo se agitó, algo que se negó a reconocer. Que venga, que vea cómo es la vida cuando ya no eres parte de ella. La secretaria asintió rápidamente, anotando, sin darse cuenta de la tormenta que esas 2 palabras habían desatado. Adrián tomó su vaso de whisky y bebió un largo trago, dejando que el ardor lo anclara en el presente. Se convenció a sí mismo de que no era más que un capricho fugaz, una indulgencia descuidada. Quería verla de nuevo, no porque ella importara. No, ella no había importado por mucho tiempo, sino porque le divertía imaginar la mirada en su rostro. 7 años habían pasado, y ella vería en quién se había convertido. Un hombre tallado en hielo, intocable, un símbolo de poder y éxito. El chico que una vez dudó y vaciló había muerto en el momento en que se alejó de ella. Ahora era inquebrantable. Y sin embargo, mientras el horizonte de la ciudad brillaba con la luz menguante de la tarde, una sombra persistió en sus pensamientos, tan inoportuna como inamovible. Por primera vez en años, Adrián Blanco sintió que el pasado lo alcanzaba, y ninguna cantidad de dinero, torres de cristal o paredes cuidadosamente diseñadas podría detenerlo. ¿Creen que Adrián solo quería humillarla? ¿O había algo más detrás de esa invitación? ¿Podría el pasado,
que él tanto desprecia, tener la clave de su futuro? Emilia se sentó en la pequeña mesa de la cocina de su modesto apartamento, con las manos temblando mientras descansaban sobre el pesado sobre que tenía delante. El papel era grueso, caro, negro con un escudo dorado en relieve en el centro, el tipo de invitación que pertenecía a un mundo que ella había abandonado hacía mucho tiempo. Durante varios minutos no pudo obligarse a abrirlo, aunque ya sabía quién lo había enviado. El nombre escrito en letras afiladas y dominantes en la parte posterior del sobre estaba grabado en su memoria. Deslizó sus dedos debajo del sello, abriéndolo con una vacilación que se sintió como miedo, y sacó la tarjeta doblada. Dentro, en elegante caligrafía, estaba la invitación al baile benéfico de la Fundación Blanco. El aire se le atragantó en el pecho. No había esperado que él recordara que existía, y mucho menos que la convocara de nuevo a su mundo dorado. En el momento en que vio su nombre impreso en la parte inferior, los recuerdos la invadieron como una vieja herida que se abre. Habían pasado 7 años desde la última vez que había visto a Adrián Blanco. 7 años desde que él la había mirado con esos ojos azules helados y la había destrozado con palabras que nunca podrían ser retiradas. Recordaba haber estado de pie en su ático, las luces de la ciudad brillando afuera como 1.000.000 de estrellas distantes, mientras sus manos presionaban nerviosamente sobre la vida que crecía dentro de ella. Había estado aterrorizada pero esperanzada, aferrándose a la creencia de que el hombre que amaba abrazaría al niño que habían creado juntos. En cambio, su rostro se había endurecido, su voz se había vuelto de acero, y su juicio cayó sobre ella como una sentencia. «Eres una vergüenza», le había dicho, frío y final, antes de darle la espalda y dejarla ahogarse en el silencio. Esa noche nunca la había abandonado. Se había alejado llevando no solo a su hijo, sino también el peso insoportable de la traición. Los meses siguientes habían sido una lucha, trabajando en 2 empleos, ocultando su dolor a aquellos que no lo entenderían y luchando contra la soledad de las noches en que su cuerpo dolía y su corazón anhelaba un consuelo que nunca llegaba. Cada vez que sentía que su bebé se movía, se había prometido a sí misma que nunca permitiría que la amargura envenenara el amor que le debía a su hija. Pero no podía olvidar la forma en que Adrián la había abandonado cuando más lo necesitaba. Sus ojos se empañaron mientras miraba la invitación. Pensó en los candelabros brillantes, los vestidos lujosos, el mundo de dinero y poder que Adrián había reclamado como suyo. Ese mundo una vez pareció a su alcance, pero cuando él la expulsó, se convirtió en una puerta cerrada que nunca quiso volver a abrir. Y ahora, por razones que no podía comprender, le había enviado una invitación para que regresara. ¿Era una broma cruel, una prueba de su orgullo o algún deseo retorcido de recordarle lo que había perdido? No podía estar segura, pero el efecto era el mismo. Le dolía el pecho, le temblaban las manos y la habitación a su alrededor parecía más pequeña, llena de las sombras del pasado. Se levantó de la mesa y caminó hacia el dormitorio donde su hija jugaba tranquilamente con sus muñecas. Clara levantó la vista, sus grandes ojos marrones brillando con inocencia, su risa con una pureza que Emilia a menudo envidiaba. En el rostro de su hija vio tanto su salvación como su tormento, porque esos sorprendentes ojos azules, tan fuera de lugar debajo de su cabello castaño, eran un recordatorio constante del hombre que le había dado la vida y había roto el corazón de su madre. Emilia se apoyó en el marco de la puerta,
observando a la niña colocar sus muñecas en una fila ordenada, y por un momento la invitación en su mano se sintió más pesada que el hierro. Nunca le había contado a Clara sobre su padre, nunca había pronunciado su nombre. Para su hija, la familia era solo ellas dos, unidas por el amor y la supervivencia. Pero mientras Emilia estaba allí, dividida entre el pasado y el presente, sintió los débiles movimientos de una tormenta que ya no podía ser evitada. El sobre yacía abierto sobre la mesa detrás de ella, su escudo dorado atrapando la tenue luz del apartamento. Emilia cerró los ojos, recordando su voz, su desprecio, su abandono y la forma en que se había alejado sin una segunda mirada. Se había reconstruido a sí misma a partir de esas cenizas, pero las cicatrices permanecían. Cicatrices que se profundizaban cuando veía su nombre. Ella sabía que la invitación no era una rama de olivo, era un recordatorio de lo que él pensaba que le había quitado. Sin embargo, al mirar de nuevo a Clara, radiante y sin mancha, Emilia sintió que algo se endurecía dentro de su pecho. Cualesquiera que fueran las intenciones de Adrián Blanco, ella no se acobardaría. Había sobrevivido sin él, criado a una hija sin su ayuda, y aunque el dolor del pasado todavía la perseguía, ya no era la chica rota que él había dejado atrás. Aún así, esa noche, mucho después de que Clara se hubiera dormido, Emilia se sentó sola con la tarjeta en la mano, mirando las letras que parecían quemarle el alma. Por primera vez en años, se permitió susurrar su nombre en el silencio, y con él llegó una ola de emociones que se había esforzado tanto por enterrar. Dolor, ira, tristeza, pero también algo más peligroso: curiosidad. Después de 7 años, Adrián Blanco la había convocado de vuelta a su mundo, y lo quisiera o no, una parte de ella anhelaba ver en quién se había convertido. El sobre permaneció en el mostrador durante días, sin abrirse después de esa primera noche, aunque Emilia ya lo había leído tantas veces que podía recitar cada letra dorada en su mente. Intentó ignorarlo, enterrarse en su rutina de mañanas tempranas, largas horas en el café y los tiernos momentos que compartía con su hija antes de acostarse. Sin embargo, no importaba cuántas veces se dijera a sí misma que no era nada, una broma cruel destinada a desequilibrarla. Sentía su presencia en el apartamento como un invitado no invitado. Cada vez que pasaba por el mostrador, sus ojos se desviaban hacia el sobre negro y su pecho se tensaba con la pregunta que no quería enfrentar. ¿Debería ir? Se odió a sí misma por siquiera considerarlo, pero el pensamiento no la abandonaba. No era solo la curiosidad lo que la atraía, sino algo más profundo, algo a lo que se negaba a ponerle nombre. Clara fue la razón por la que dudó. Su hija tenía 6 años, era brillante y estaba llena de preguntas, con una inocencia que Emilia atesoraba y temía perder. La pequeña nunca había preguntado por su padre, aunque Emilia a menudo se preguntaba cuánto sospechaba. Clara tenía una forma de mirar a la gente, de notar detalles más allá de sus años. Fue en una tarde lluviosa cuando la decisión comenzó a tomar forma. Emilia había regresado a casa empapada y exhausta. Encontró a Clara sentada en la mesa de la cocina, con el sobre en sus pequeñas manos, estudiando el escudo dorado con fascinación. «Es tan bonito», dijo Clara, con los ojos muy abiertos mientras trazaba las letras en relieve con el dedo. «¿Es para nosotras?» Emilia se congeló, atrapada entre la verdad y la evasión, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Por un largo momento no pudo hablar, pero la mirada expectante de Clara
la obligó a tragar su miedo. Logró una sonrisa suave y le quitó la invitación. «Es para un evento», dijo con cuidado. «Una fiesta elegante». El rostro de Clara se iluminó de emoción. «¿Una fiesta? ¿Podemos ir? Nunca he estado en una así». Emilia se sentó al lado de su hija, el peso de la pregunta más pesado de lo que podía soportar. Quería decir que no, que esos lugares no eran para ellas. Pero cuando miró el rostro ansioso de Clara, brillando con la esperanza que solo un niño podía tener, algo cambió dentro de ella. Se dio cuenta de que su decisión ya no se trataba de Adrián o del dolor que él había causado. Se trataba de su hija, de la oportunidad de darle a Clara un recuerdo que no estuviera contaminado por secretos o miedo. Por una vez, Emilia quería que su hija entrara en una habitación y sintiera que pertenecía, aunque solo fuera por una noche. Esa noche, después de que Clara se hubiera acostado, Emilia se sentó sola en el apartamento y miró la invitación una vez más. Pensó en la humillación que había sufrido hace 7 años, en el hombre que la había descartado y la había dejado para enfrentar la maternidad sola. Y luego pensó en Clara, en su risa, su energía ilimitada, sus misteriosos ojos azules. Emilia se dio cuenta de que había pasado años escondiéndose, protegiéndose a sí misma, manteniendo a raya el pasado. Pero esconderse también le había costado algo. Había dejado sombras en su corazón que nunca había permitido que se levantaran. Una feroz resolución comenzó a echar raíces. Si Adrián Blanco la había invitado como una broma cruel, entonces él vería que ella ya no era la chica que él podía romper. No iría al baile como una víctima de su arrogancia, sino como una mujer que había reconstruido su vida a partir de las cenizas. Y no iría sola. Entraría en esa habitación con su hija a su lado, y el mundo que él había intentado negar se pararía ante él en carne y hueso. Por primera vez en años, Emilia sintió una extraña y peligrosa emoción, una determinación de enfrentar lo que había estado huyendo durante tanto tiempo. Cuando finalmente dobló la invitación y la volvió a colocar sobre la mesa, sus manos estaban firmes. La decisión estaba tomada, aunque el miedo persistía como un susurro en los rincones de su mente. Sabía que la noche no sería fácil. Podría abrir viejas heridas, podría desatar tormentas que no podía controlar, pero no se alejaría. Su hija merecía la verdad, y Emilia merecía la fuerza para confrontar al hombre que una vez la había condenado. El pasado la había seguido durante demasiado tiempo. Ahora era el momento de enfrentarlo de frente. La confrontación. La venganza es un plato que se sirve frío, pero ¿puede la justicia sanar las viejas heridas? Si crees que el karma es real, dale a me gusta y comparte esta historia con tus amigos. La noche del baile benéfico llegó con el tipo de grandeza que solo la riqueza podía comprar. El salón de baile de la torre de la Fundación Blanco brillaba bajo candelabros de cristal, su luz dispersándose por los suelos de mármol pulido y las paredes espejadas, convirtiendo toda la habitación en un espectáculo deslumbrante. Los camareros llevaban bandejas de champán y aperitivos. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente. En el centro de todo estaba Adrián Blanco, el orquestador de la noche. Su presencia imponente como siempre. Lucía su confianza como una armadura, estrechando manos con políticos, intercambiando bromas con inversores y dejando que las cámaras capturaran su imagen cuidadosamente elaborada. Parecía intocable, pulido y seguro de sí mismo. Sin embargo, debajo de la sonrisa practicada y la mirada firme, una parte de él estaba inquieta.
Se decía a sí mismo que no era nada, solo la tensión de organizar un evento así. Pero había un destello de anticipación que no podía reprimir. En algún lugar de su mente, recordó el nombre que había ordenado que se pusiera en la lista de invitados, la mujer cuya presencia significaría poco para cualquiera, pero todo para él. No había creído realmente que ella vendría. Había sido un capricho imprudente, una indulgencia que había enmascarado como diversión. Ahora, a medida que la noche estaba en pleno apogeo, se encontró mirando hacia la entrada más a menudo de lo que le gustaría admitir. Las grandes puertas del salón de baile se abrieron una vez más y la conversación vaciló como si el aire mismo cambiara. Las cabezas se giraron, los susurros se propagaron, e incluso la música pareció hacer una pausa para tomar aire. Emilia Castro entró en la habitación. Llevaba un vestido de un negro profundo que se adhería a su esbelta figura, simple, pero cautivador. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros, su barbilla levantada con tranquila rebeldía. Pero no fue solo su presencia lo que silenció a la multitud. A su lado caminaba una niña con un vestido de color rosa, su pequeña mano firmemente agarrada a la de su madre. La niña tenía el pelo castaño, y cuando levantó la cara hacia el brillo de la habitación, sus ojos azules brillaron como fragmentos de hielo. El vaso de Adrián se congeló a medio camino de sus labios. La visión lo golpeó con tanta fuerza que por primera vez en años su compostura flaqueó. No podía respirar. No podía moverse. La niña tenía quizás 6 años, sus pasos pequeños pero seguros. Sintió que las paredes del salón de baile se cerraban a su alrededor. La risa de sus compañeros se desvanecía hasta la nada, hasta que todo lo que pudo ver fue la mirada inconfundible de la niña mirándolo. Ojos azules. Sus ojos. Emilia no vaciló. Entró en la habitación con dignidad, su postura inquebrantable, su presencia sin vergüenza. No se acobardó ante las miradas de los ricos, ni se encogió cuando lo vio al otro lado de la habitación. En cambio, su mirada se fijó en la de Adrián, con una calma que lo inquietó mucho más que la ira. No había súplica en su expresión, ni suavidad, solo una fuerza tranquila forjada en los años en los que él no había estado para presenciarla. Se movió a través de la multitud con su hija a su lado, y por primera vez en su vida, Adrián Blanco sintió algo que nunca se había permitido sentir en público: miedo. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos reconociendo a Emilia, otros uniendo el asombroso parecido entre la niña y el anfitrión de la noche. Adrián no pudo oír nada de eso. Su mente estaba consumida por la visión de la niña, por la comprensión de que su pasado no solo había regresado para perseguirlo, sino que había entrado audazmente en su mundo, vivo e innegable. Recordó la elección que había hecho hace 7 años, la crueldad de sus palabras, la frialdad de su rechazo, y por un momento, la fachada pulida de su imperio se resquebrajó. Su pulso se aceleró, su garganta se tensó, y el hombre que una vez se enorgullecía de ser intocable, de repente se encontró desnudo ante una sala llena de espectadores. Emilia se detuvo lo suficiente como para dejar que el silencio se asentara a su alrededor, como si lo desafiara a desviar la mirada. Y cuando finalmente se detuvo en el borde de la multitud, la pequeña mano de su hija, aún descansando de forma segura en la suya, una curva débil tocó sus labios. No una sonrisa, no un triunfo, sino un gesto que le dijo todo. Ya no era la chica que él había abandonado, era una mujer que había sobrevivido a él.
y ahora había regresado, no sola, sino con la prueba viviente de su mayor fracaso de pie a su lado. ¿Qué le dirías a Adrián en este momento? ¿Crees que la verdad y la apariencia pueden coexistir en la vida de alguien? La reconciliación. El mundo de Adrián se desdibujó a medida que se abría paso a través del círculo de hombres pulidos y mujeres enjolladas. La habitación era enorme, pero cruzarla se sintió como caminar a través de agua pesada, cada paso cargado con el conocimiento de 7 años de silencio. Cuanto más se acercaba, más se daba cuenta de que no había vuelta atrás. Cualesquiera que fueran las palabras que se dijeran a continuación, alterarían su vida para siempre. Emilia se quedó quieta, su mano descansando protectoramente sobre el pequeño hombro a su lado, su postura inquebrantable, a pesar de las docenas de ojos que observaban la escena. Ella esperaba que él viniera. La calma en su rostro no nació de la paz, sino de la preparación. Cuando Adrián se detuvo frente a ella, el silencio se propagó una vez más. «Emilia», dijo, su nombre atascado en su garganta, más suave de lo que pretendía. Miró a la niña y luego a su madre. «Talláez». Los ojos de Emilia no vacilaron. No hubo vacilación, ni intento de suavizar la verdad por su bien. «Es tu hija», respondió, su tono uniforme, afilado con la fuerza que se había ganado. «Su nombre es Clara». El sonido del nombre fue como una llave que giraba en una cerradura en lo profundo de él. Clara. Un nombre que no había elegido, un nombre que no había pronunciado, un nombre que había pertenecido enteramente a Emilia hasta ese momento. Miró a la niña de nuevo, de verdad, y algo dentro de él se rompió. Ella lo miraba fijamente, curiosa, su expresión una mezcla de timidez y asombro, y sintió la extraña y desorientadora atracción del reconocimiento. Su pecho se tensó con una culpa tan cruda que casi le robó el aliento. Los invitados se movieron incómodos, sus susurros aumentando, pero Adrián los ignoró. «Emilia», comenzó, luchando por encontrar palabras que pudieran cerrar el cañón entre ellos. Yo no sabía». «Sí sabías», lo interrumpió, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Sabías que había un niño. Elegiste que no te importara». Sus palabras lo atravesaron con la precisión de una cuchilla, porque eran ciertas. Ninguna negación podía borrar lo que había hecho. Adrián sintió un temblor en sus manos y las obligó a permanecer a sus lados. «Fui un cobarde», admitió, las palabras crudas y sin pulir, derramándose en el espacio entre ellos. «Me dije a mí mismo durante años que estaba justificado, que no tenía otra opción, pero la verdad es que tenía miedo. Fui egoísta. Dejé que mi orgullo dictara mi vida, y me costó lo único que importaba». La expresión de Emilia permaneció ilegible. Sostuvo a Clara más cerca, no por miedo, sino por desafío, como para recordarle que esta niña pertenecía primero a ella. «¿Y ahora?», preguntó ella, su voz firme. «Ahora la ves y de repente te arrepientes. ¿Crees que el arrepentimiento cambia los años que ella vivió sin un padre? ¿Crees que el arrepentimiento cambia las noches que pasé rezando para ser lo suficientemente fuerte para las dos?» Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier golpe. Sin embargo, no desvió la mirada. «No», dijo con voz ronca, «no lo cambia. Nada de lo que diga o haga puede devolver lo que quité. Pero, por favor, Emilia, déjame intentarlo ahora. Déjame al menos conocerla. Déjame demostrar que puedo ser más que el hombre que se alejó». Por primera vez, la compostura de Emilia vaciló. Sus ojos se suavizaron ligeramente.
no por perdón, sino porque no podía protegerse de la visión de su sinceridad. Él siempre había sido poderoso, siempre controlado, pero ahora se encontraba frente a ella sin ninguna defensa. Clara tiró suavemente de la mano de su madre y susurró: «Mamá, ¿quién es él?». La pregunta silenció toda la habitación una vez más. La garganta de Emilia se tensó, su corazón dividido entre el miedo y la inevitabilidad. Miró a su hija y luego al hombre que una vez la había roto por completo. Los ojos de Adrián se llenaron de algo que nunca antes había visto en él, algo que iba más allá del arrepentimiento, algo más cercano a la desesperación, incluso al amor. Bajó la voz a un susurro destinado solo a Emilia. «Por favor, no me dejes fuera. No de ella, no de ti». Emilia inhaló lentamente, preparándose para la tormenta de emociones que amenazaba con arrastrarla. Ella no le respondió de inmediato, porque las respuestas llegaban demasiado fácilmente, y nada en este momento merecía la simplicidad. Se encontró con su mirada de frente, su silencio más fuerte que cualquier veredicto, y Adrián entendió que su destino ya no estaba en sus propias manos. Por primera vez en su vida, el control pertenecía por completo a otra persona. Epílogo. Las semanas que siguieron al baile benéfico se desarrollaron con una extraña intensidad. La confrontación en el pasillo no había resuelto los años de dolor entre ellos, pero había abierto una puerta que ya no podía cerrarse. Adrián, que había construido su vida en torno a horarios y juegos de poder, se encontró entrando en un mundo que no entendía, un mundo de rutinas a la hora de acostarse, de llevar a la escuela y de los tranquilos ritmos de la risa de un niño. Al principio, Emilia solo le permitió pequeños vistazos. Se le permitió visitar por las tardes, sentarse en la pequeña mesa de la cocina de su apartamento. Clara lo miró con cautelosa curiosidad al principio, tímida en su presencia, pero atraída por él de maneras que ninguno de los dos podía ignorar. La primera vez que la ayudó con la tarea, torpe con los crayones y las hojas de trabajo de matemáticas, Adrián se dio cuenta de lo torpe que era con las cosas más simples. Había enfrentado tratos multimillonarios sin dudarlo, pero las preguntas inocentes de una niña de 6 años lo dejaban buscando una paciencia que nunca antes había necesitado. Lentamente, Clara comenzó a confiar en él. Lo invitó a sus juegos, se rió de sus torpes intentos de trenzarle el cabello y exigió su presencia en los pequeños hitos de su vida. Adrián, que siempre había medido el éxito en números y titulares, se encontró atesorando los dibujos que ella hacía de los tres juntos. Cada línea torcida, cada palabra mal escrita, era más valiosa que el imperio que había construido. ¿Crees que el arrepentimiento y el esfuerzo de Adrián pueden compensar los años perdidos? Emilia permaneció cautelosa, observando de cerca, sin permitirse olvidar lo fácil que él la había abandonado antes. Sin embargo, no podía negar el cambio en él. Ya no era el hombre frío que se había burlado de su vulnerabilidad. Era crudo, inseguro y casi humilde. Veía cómo llegaba a su apartamento sin el séquito o la arrogancia que una vez lo definieron. Llevaba la comida, escuchaba, se presentaba. Acciones que una vez habrían parecido triviales, se convirtieron en prueba de sinceridad. Y aunque su corazón se resistía, algo dentro de ella se suavizó. Una noche a finales de primavera, el cambio se hizo innegable. Se sentaron en el jardín detrás del edificio de Emilia, las linternas balanceándose suavemente con la cálida brisa. Clara se había quedado dormida sobre los regazos de ambos, su cabeza descansando en el hombro de su madre, su pequeña mano enredada en los dedos de Adrián.
El silencio era pacífico, solo roto por el zumbido de la ciudad. Emilia miró a su hija, luego al hombre a su lado, y sintió que el dolor de 7 años de soledad comenzaba a aliviarse. No perdonó todo en ese instante, pero entendió que el perdón no era un solo acto, era un viaje, y tal vez finalmente lo habían comenzado. Clara se movió en su sueño y murmuró palabras que parecían demasiado perfectas para ser reales. «Mamá, papá, no se suelten». Su voz era suave, onírica. Sin embargo, atravesó las paredes alrededor del corazón de Emilia. Se encontró con los ojos de Adrián, y por primera vez en años no hubo hostilidad entre ellos. La noche se extendió, suave y llena de posibilidades. El pasado nunca desaparecería, pero ya no tenía el poder de dictar su futuro. Habían enfrentado a los fantasmas que los perseguían, y ahora, en el suave resplandor de la luz de las linternas, comenzaron a imaginar un mañana diferente. Por primera vez, Emilia se permitió creer que su historia no había terminado. No era la misma historia que habían comenzado años atrás, fracturada por la traición y el abandono, sino una nueva, nacida del dolor, pero moldeada por la oportunidad de la redención. Y mientras se sentaba allí con Adrián a su lado y Clara durmiendo pacíficamente entre ellos, Emilia se dio cuenta de que la familia que una vez pensó que era imposible se estaba volviendo lenta y silenciosamente real. ¿Qué te pareció este viaje de regreso a la vida? Si crees que el amor puede reparar las heridas del pasado, dale, me gusta, y comparte esta historia. Y no olvides suscribirte para ver cómo continúa el viaje de esta familia.